Muy bien, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra escuela dominical. Estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg. Ya tenemos en pantalla las diapositivas. Muy bien. Estamos en la pregunta 71. Esta pregunta tiene un alcance muy interesante que tiene que ver con las señales sacramentales o los sacramentos. No sé si ustedes han podido considerar. Estamos estudiando los sacramentos. Las iglesias bíblicas hacen una continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en lo que son los sacramentos. Nosotros vemos en pantalla que los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en él. Entonces, fíjense que cada vez que vemos los sacramentos tenemos que pensar en tres perspectivas, ¿sí? Primero, representan a Cristo y su obra. Segundo, los beneficios que nosotros recibimos, ¿sí? Y tercero, cómo confirma nuestra participación en él. De esta manera se establece una distinción visible entre los que están dentro de la iglesia y el resto del mundo. Por eso nosotros hemos concordado que a partir del Nuevo Testamento tenemos dos señales sacramentales. ¿Cuáles son esas señales sacramentales, Eliana? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cuántos sacramentos hay en la iglesia? ¿Señora? ¿Tres? ¿Dos? Pero no le soplen, o sea, la idea es que uno sepa. ¿Cuáles son? Muy bien. Juan David, ¿qué significa el bautismo? Sí, somos marcados, por lo tanto, ¿qué hace una marca cuando alguien te pone una marca? Exactamente, habla de pertenencia. Y la cena del Señor es el segundo sacramento que tenemos, que indica, ¿qué indica, Nicole, la cena del Señor? ¿Qué sucede cuando venimos a la cena del Señor? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una común? Entonces, ¿qué es lo que apunta, lo que nos dice? Que hay una comunión. O sea, Cristo hizo posible que tengamos una comunión con Dios. Cristo hizo posible que haya una comunión entre los hermanos, que es el pueblo de Dios. Y los beneficios es que nosotros tenemos todas las promesas de Dios en nuestro favor. Todas esas promesas de redención, de salvación, de vida eterna. Entonces, básicamente, esa es la introducción para nuestra pregunta 71. En la siguiente diapositiva vemos que está la pregunta. Entonces, no sé si nuestro diácono Jean-Lim nos puede ayudar leyéndola en voz alta. La pregunta 71 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿dónde nos ha prometido Cristo que Él nos limpiará por su sangre y su espíritu tan ciertamente como somos limpiados con el agua del bautismo? Ok, miren lo que está haciendo la pregunta, nos está haciendo pensar algo que es muy interesante. Cuando nosotros realizamos el bautismo, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien ha visto cómo se bautiza a alguien? Todos hemos visto acá cómo se bautiza. ¿Cómo se bautiza? Con agua. Muy bien. O se derrama agua, o se salpica agua, o se puede sumergir sobre el agua. Muy bien. Cualquiera de esos bautismos es válido. No podríamos decir que uno es más válido que el otro. De pronto, el más funcional no es por inmersión, sino es por aspersión o por infusión. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno derrama agua sobre la persona, uno está bautizando. Pero ¿qué es lo que está simbolizando ahí? ¿Qué es lo que simbolizamos con el bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo?
Señal. Su significado etimológico. Inmersión. No. Lavamiento. ¿Sí? Vamos a bautizar las manos. Es muy interesante eso. No significa inmersión, o sea, para lavar no siempre tienes que sumergir. No, es que yo había escuchado, no sé si pueda ayudarme, que el bautismo es poner una cosa dentro de otra. Es lo que había como tenido como en cuenta de Sí. significado. En su significado etimológico, Ajá. pero, o sea, tiene una razón de lavamiento, Ah, ¿sí? ok. O sumergir, pero no necesariamente tiene que ser sumergir. O sea, cuando dice, por decir, se bautizó Jesús, no quiere decir que se le aplicó la señal del sacramento, sino que él fue lavado, ungido en ese sentido. Ahora, la pregunta es clara. ¿Dónde nos ha prometido Cristo que Él nos limpiará por su sangre y su espíritu? Tan ciertamente como somos limpiados con el agua del bautismo. ¿Dónde? ¿Dónde ustedes recuerdan? ¿De dónde saben ustedes que vamos a ser limpiados por la sangre de Cristo y su Santo Espíritu? ¿Cómo se hace en la ceremonia? ¿En Mateo? Muy bien, ahí vamos yendo bien. En nuestra siguiente diapositiva nosotros vamos a poder encontrar con claridad lo que esto significa. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva nosotros encontramos la respuesta. El bautismo es un sacramento. ¿Qué es un sacramento, Eliana? Juan David, ¿qué es un sacramento? ¿Qué es el bautismo? Un sacramento, pero tú dijiste hace un rato que el sacramento era una señal de pertenencia. Entonces fíjense que nosotros cuando hablamos de sacramento son señales, símbolos, signos, es un sello. ¿Sí? Uno cuando busca, por decir, uno dice, mire este reloj, ¿qué marca es? Uno, ¿qué busca? La marca, el nombre. La Biblia dice que el bautismo es un sello, una marca ¿de qué es, Eliana? Fuerte, hija. De pertenencia, pero ¿pertenencia a qué? ¿A qué? Muy bien, si somos pertenecientes a un Señor o al Señor Jesucristo que es Rey, ¿a qué estamos perteneciendo? A su reino, muy bien. Entonces, en la institución del bautismo, ¿cuándo se instituyó el bautismo? Porque nosotros tenemos que tener una claridad. El bautismo no nace en las culturas judeocristianas, porque ellos bautizaban. El bautismo cristiano no nace en eso. Juan el Bautista, cuando bautizaba, no bautizaba como los cristianos. Él bautizaba según la religión de los esenios, de la creencia de los esenios. Por eso el bautismo que recibe Jesús no es un bautismo, aunque es un bautismo, porque es un ungimiento. Muy bien, eso debe ser muy interesante para nosotros y nos debe llamar poderosamente la atención. Ahora, tampoco nosotros podemos decir, o sea, que ni el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo, ni el de Cristo es un bautismo. ¿Cuándo fue instituido el bautismo? ¿Quién sabe? En Mateo 28. Sí, exacto, esa es la cita bíblica, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que considerar. La cita bíblica es Mateo 28, pero ¿cuándo?
la fecha, qué momento histórico, qué había pasado, qué había sucedido, qué estaba por suceder. En Hechos de los Apóstoles ya empezaron a... Ya estaban bautizando, ya estaban aplicando esa orden. Hermana Raquel, ¿cuándo fue instituido el bautismo? El bautismo cristiano. Recuerden que la cena del Señor fue instituida en Lucas 22 antes de morir. Él dijo, esta es mi última Pascua y es su primera cena. Y no la tomaré hasta después en la eternidad. Listo. Pero ahora, ¿el bautismo cuándo fue instituido? ¿Qué eventos habían sucedido? Piensen, Mateo 28 es el último capítulo de Mateo. ¿Qué había sucedido? El Señor Jesucristo había resucitado. Muy bien, ya Cristo murió en la cruz, todo está pagado, y esto es interesante, y es donde vienen estas palabras, y pues ya ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es muy interesante. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esta promesa también se repite en los pasajes de la Escritura que nos hablan del bautismo, de la regeneración, del lavamiento de pecados. Ahora, lo que yo quiero que esté claro para nosotros hoy en clase es lo siguiente. Miren, repasemos por 5 minuticos algo. La siguiente diapositiva nos habla de la pregunta 70, ¿qué es ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo? Es recibir de la gracia de Dios la remisión de pecados. ¿Qué significa, Eliana, remisión de pecados? O la palabra remisión, más bien. A más fuerte, hija. No es reducción, es remisión. Viene del verbo redimir. No, remitir es una cosa. Sino que estamos pensando, ¿sí? Significa pagar. Voy a hacerles un ejemplo. Yo tengo este anillo, tengo una necesidad económica y voy y lo empeño en una casa de compraventa. ¿Qué hace la casa de compraventa? Me da un valor de dinero por eso. Y me dice que a los 30 días yo tengo que pagar ese valor más todos los intereses. ¿Cómo yo redimo o saco del empeñe esta argolla? Pagándolo pactado. Pagando el precio. Entonces yo tengo que llegar al prestamista y decirle, señor, mire, acá está su dinero. ¿Y él qué hace? Libera la joya y se devuelve a mi dedo. Ahora, por causa de la caída, todos los seres humanos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, expulsados de la presencia de Dios, y todos los seres humanos están bajo el reino de las tinieblas. No importa si se ven bonitos o no, todos están bajo el reino de las tinieblas. Para que nuestro Señor Jesucristo nos libere de esa condición, Él tiene que pagar. Pregunta a Juan David y a Eliana, ¿quién de los dos sabe? Y el que me responda, al final le invito un helado, el que quiera. Muy bien. ¿A quién pagó Cristo para liberarnos o liberar a su pueblo del poder de las tinieblas? Satanás está en posesión de todos los seres humanos desde que nacen, porque esa es la condición caída desde Adán. Y Cristo en la cruz del Calvario paga o redime. La pregunta es, ¿a quién paga Cristo para rescatar tu vida, mi vida, la vida de todos los que hoy nos llamamos cristianos? Si ustedes dicen a Dios Padre, ¿por qué me dicen Dios Padre si Satanás es el que está en el poder de esas almas?
Ustedes han respondido bien. Cristo paga a Dios Padre. ¿Por qué razón? Porque las personas que están bajo el poder del reino de las tinieblas, eso es lo que dice la Escritura, no está diciendo que están bajo la autoridad de Satanás en ese sentido, sino que están en la misma condición de Satanás, haciendo los deseos de la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Como están destituidos de la gloria de Dios y están en esa condición, deben recordar Romanos 6:23. Raquelita, ¿qué dice Romanos 6:23? De memoria. La paga. El pecado es muerte. Ok. Fíjense que cuando uno peca hay un pago, una retribución justa. Sí, la Biblia dice eso. Toda persona que peca debe de morir. Está condenada. Nuestro Señor Jesucristo paga a Dios Padre, y les voy a decir por qué. Porque Él hace justicia, Él cumple la ley de Dios. Y Él, como tú dijiste, Juan David, estabas en lo correcto, porque nuestro Dios es soberano, providente, todopoderoso. Él determinó su ley. Entonces, fíjense que Satanás no paga, ¿sí?, a Satanás. Sí, al contrario, los exhibe públicamente que ellos están condenados. Los derrota públicamente porque ellos no tienen la capacidad, el poder de retener el alma ni de Eliana, ni de Juan David, de Nicole, ni de Raquel, ni de el diácono Jean Lee en el reino de las tinieblas. Ellos son liberados en justicia, no en impunidad. Entonces miren, por eso que las personas que creemos en Cristo somos liberados por gracia. La remisión de pecados, la palabra remisión viene del verbo redimir, y redimir significa, ¿qué significa, Nicole? Pagar. Tiene que estar concentrada, amiga, si no está complicado. O sea, uno tiene que saber. Entonces, ¿Cristo a quién paga, Eliana? Es que tiene que estar concentrada a Dios Padre. ¿Cómo lo hace? Satisfaciendo las demandas de la ley. Por eso Cristo muere en la cruz. ¿Sí? Su sacrificio es en favor nuestro. ¿Y su sacrificio qué hace? Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en las siguientes diapositivas tenemos algunas preguntas de reflexión. ¿La enseñanza a los creyentes debe darse antes o después del bautismo? ¿Ustedes qué opinan? La enseñanza a los creyentes debe darse después. ¿Ustedes qué opinan? Porque tengo acá otra pregunta. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo es la vida de una persona sin Cristo? Bueno, en el pueblo, claro. La cita de Tito, capítulo 3, del 1 al 8 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta,
Y estas cosas quiero que insistas para con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora la pregunta es clara. De acuerdo al texto que hemos leído, la instrucción de la iglesia, de los hijos de Dios, es antes o después del bautismo. Antes, Después. después. Otra vez. Lo que vemos acá son todas las indicaciones, parece que son después. ¿Por qué razón? Vamos a darnos cuenta. Eliana, Juan David y Nicole fueron bautizadas desde niños. Y ellos siguen viviendo esta instrucción todo el tiempo. Ahora, ¿cómo era nuestra vida sin Cristo? La vida sin Cristo es una vida totalmente diferente Perdón, entonces la primera, ¿cuál sería la respuesta? después. Porque vamos a ser enseñados toda nuestra vida, todo el tiempo. ¿Después de Cristo? No, después de la ceremonia del bautismo. De la cena del Señor. Después de, miren, solo hay que ponerle lógica en algo. Una persona sin Cristo no está regenerada. Una persona en Cristo está regenerada. En cuanto una persona es regenerada, ¿qué cambia en esa persona? Su mente, su corazón, ¿qué más? Su forma de vivir. Su forma de vivir, hay una nueva vida, hay un nuevo deseo, un nuevo anhelo. Por lo tanto, la persona quiere conocer de Dios. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Instruir en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que considerar algo que es muy interesante en la siguiente diapositiva, en Mateo 28. Nosotros tenemos que considerar el contexto. El Señor ha resucitado y había mandado a sus apóstoles a ir a Galilea, donde los vería de nuevo. Y cuando llegó el momento, los apóstoles se rinden en adoración ante la majestad de su Señor y le dio 3 declaraciones muy importantes en ese momento. ¿Cuáles son esas declaraciones que se acuerdan? ¿Qué es lo primero que les ordena? O sea, yo quiero que piensen, Jesús resucitó y había mandado a sus apóstoles a todos a volver a Galilea, donde los vería de nuevo. Llegó el momento y se encontró con ellos. Ellos se rinden en adoración. Y recuerden que algunos de ellos tenían como algunas dudas, como Tomás. ¿Sí? Y es ahí donde viene el texto bíblico que nosotros podemos leer. Si quieren, busquen en sus Biblias Mateo 28. ¿Ya encontraron Mateo 28? Muy bien, la van a mantener abierta y vamos a estar estudiando despacito, con claridad, con tranquilidad. Dice acá, pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde se fueron? A Galilea. Ahí dice en el texto a Galilea, muy bien, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué es lo que dice ahí Eliana en voz alta? Versículo 18, después de los 2 puntos. La potestad me da en el cielo y en la tierra. Bueno, solo piensa en esto, Eliana. Jesús está hablando, es lo que nos está contando Mateo. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? En otras palabras, solo piensen, es un ser que está diciendo en ese momento, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién es? De acuerdo a esas palabras. Cristo es el que tiene. Sí, claro, es Jesucristo el que está hablando, el que está diciendo, pero él declara,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Dios está en todo lugar, ¿no? Está cerquita. Él les está diciendo, yo soy Dios. Él es Dios, exacto. Es el Dios encarnado, es Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerden que Colosenses dice que toda la deidad reposa en Jesús. Miren, solo piensen en algo, queridos hermanos y hermanas. Jesús había muerto en la cruz. ¿Quiénes vieron que había muerto en la cruz? Judíos, romanos y todos sus discípulos. Ahora Él se les presenta en carne y hueso. Tanto así que le dice a Tomás, ven, tócame si tanto dudas. Mete tu mano acá en el costado. Él era real. Pero acá les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y acá viene, o sea, ¿por qué yo les digo esto? Porque Jesús está diciéndole, no duden, yo soy Dios y ahora les voy a dar 3 órdenes. ¿Quién está dando la orden? El que tiene toda potestad en el Exacto, Dios, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, o sea, en todo lugar, en todo el universo, todo lo que existe. Versículo 19, Juan David, léelo en voz alta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Ok, esto es muy interesante. Nosotros tenemos que pensar de una manera. En la siguiente diapositiva nos dice que por su obra perfecta Él solo tiene todo poder y autoridad. Él ha demostrado ser verdadero Dios y verdadero mediador entre Dios y los hombres, quien puede perdonar los pecados a los hombres. Por lo tanto, Él manda a sus discípulos a hacer ¿qué? Eliana, ¿qué dice ahí que les ordena hacer qué? ¿Qué les manda? ¿Pero qué significa discípulo, Nicole? La palabra discípulo, ¿qué significa? seguidor. Servidor. O sea, uno No, que sigue Sí, seguidor sí, pero está en el contexto, mire, está en el contexto de un alumno, de un aprendiz, de un imitador. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿es una sugerencia, una posibilidad, una orden, un imperativo? ¿Qué es ese mandato? Bueno, ahora usted es cristiano, tenemos cristianos. ¿Qué vamos a hacer con los cristianos? Dicen, hagan discípulos. No es algo opcional. Hacer discípulos implica ser llevado a una relación vital con Dios por su palabra. Hacer discípulos implica enseñar permanentemente la palabra de Dios. ¿Qué hace un alumno en la escuela normalmente? Estudiar, aprender. ser instruido. Muy bien. Entonces miren lo interesante. Siguiente diapositiva. Lo que yo quiero que nosotros meditemos es en Mateo 28 dice, primero él dice, yo soy Dios, ahora les voy a dar una orden, vayan y hagan discípulos. La pregunta que yo le voy a hacer al texto que están leyendo, ¿ustedes tienen ahí Mateo 28? Yo le voy a decir al texto, ¿y cómo hago discípulos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos. Y después, ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? bautizándolos. No bautizándolos. O sea, ¿quién es un discípulo? Alguien que tiene el sello, la marca, el signo, la garantía de que está en un lugar para recibir instrucción. Voy a decir un ejemplo. ¿En qué colegio estudia usted, Juan David? José Manuel Marroquín. Y cuando usted va en la calle, ¿cómo las personas saben que usted es del colegio José Manuel Marroquín? Ah, por el uniforme. O sea, usted va por la calle con una marca.
Eso es muy interesante. Ahora, lo interesante es que la marca del cristiano visible, ¿cuál es la marca del cristiano visible, Eliana? En voz alta. ¿Cuál es la marca visible de pertenencia del cristiano? Nicole, ¿cuál es la marca visible de pertenencia del cristiano? Muy bien, el haber sido bautizado. Solo vuelvan acá al texto. Jesús, que es Dios, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y le preguntamos al texto, ¿cómo hacemos discípulos? Y acá da la orden, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, fíjense que la primera orden es, vaya y hagan discípulos. ¿Cuál es la segunda orden? Bautícelo. O sea, no se empeñe cuánto sabe, ni cómo camina, sino, Camilo, ¿usted cree en Cristo? ¿Cristo es Dios? Camilo, ¿Cristo es Dios? Muy bien, muy buena respuesta. ¿Cristo es Señor, es Rey? Muy bien, muy buena la respuesta. Ahora la pregunta del millón. ¿Es tu Salvador? O sea, ¿Él murió por ti? Muy bien. ¿Eso qué significa? Que Él es ya un discípulo. ¿Qué le falta? Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si ya fue bautizado, no hay ningún problema. Entonces, fíjense que en Mateo lo que está diciendo, que el beneficio del bautismo que te da, la garantía de una marca, de un sello. ¿Cuál es esa marca o sello? De que yo pertenezco. Sí, claro, es el bautismo, pero yo cuando me quiero bautizar estoy diciendo yo pertenezco ¿a dónde? Juan David, ¿a dónde pertenecemos por el bautismo? A Cristo. Ahora, Johan, ¿qué significa pertenecer a Cristo? ¿Cómo la gente sabe que tú perteneces a Cristo? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Cristo? ¿Cómo la gente sabe que nosotros pertenecemos a Cristo? Sí, somos diferentes, pero hay una evidencia. Miren, Juan David decía que él estudia en el colegio José Manuel Marroquín y cuando va por la calle y está yendo al colegio, todo el mundo se da cuenta que estudia en ese colegio. ¿Por qué? Por el uniforme. ¿Cómo saben las personas que nosotros pertenecemos a Cristo? Por nuestro comportamiento. Muy bien, diácono Otto, porque pertenecemos a una iglesia, o sea, no somos agentes libres, no somos sueltos, o sea, yo me pongo acá, o sea, nosotros pertenecemos a la infantería del ejército de Jesucristo llamado Ebenezer. Punto. Entonces miren que el texto dice, por tanto, id, haced. Oiga, ¿por qué dice por tanto, Nicole? El versículo 19, ¿por qué dice por tanto? Es análisis gramatical, sí, sencillo. ¿Por qué un texto diría por tanto? O sea, refiriéndose a lo anterior, o sea, es como una explicación. Es una conclusión. El versículo 18, ¿qué es lo que dice? Jesús es Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, primera orden. O sea, la orden que da Dios es vayan y hagan discípulos. Segunda orden, bautícenlos. ¿Cómo se bautizan? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es negociable. Cuando uno va a bautizar, tiene que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Fíjense la tercera orden que está ahí. Versículo 20. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Versículo 20. No, es que no está en la pantalla. Está en sus Biblias. Por eso le dije, abran la Biblia de Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Primera orden, ¿cuál fue? Vaya y hagan. ¿A quién se lo dijo?
a sus apóstoles. A sus discípulos, obviamente. Solo un discípulo puede hacer otros discípulos, listo. La primera orden, vayan y hagan discípulos. Lo segundo, Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. muy bien. Y ahora la tercera, Enséñales, pues, enséñales que guarden todas las cosas que les ha hecho. que yo les he mandado. Ok. Por eso al principio la pregunta era, primero, ¿qué hacemos? ¿Enseñar o bautizar? No, primero bautizamos. Porque tenemos que tener una autoridad. O sea, y las autoridades no están para enseñorearse, están para amar, para servir, para querer, para liderar, que no hay que tenerle miedo a la palabra, porque Dios ha puesto líderes. Entonces, fíjense que cuál es la conclusión. Pónganme atención acá. ¿Me ponen atención un poquito? Sabemos que Jesús es Dios. Sabemos que Él nos envió a ser discípulos, que nos envió a bautizar y nos envió a enseñar. ¿Qué garantiza que esas tres cosas tengan éxito? Lean, por favor, todo el versículo 20. Vamos a leerlo todos, a ver si podemos leerlo todo. Juan David, ¿tiene la Biblia abierta? Muy bien. Mateo 28, versículo 20 dice, ¿cómo dice? Vamos a leer despacio. Enseñándole, no, pero lean conmigo en voz alta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Desde este momento que Jesús estableció el bautismo, Él nos asegura su presencia día tras día. Esto a mí me parece maravilloso con sus discípulos. Qué gran consuelo es esta promesa, esta realidad. Cristo está con los suyos día tras día. El texto es enfático. Él mismo, el Todopoderoso, nos dice: yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta dónde? O sea, yo puedo morir y estar tranquilo. Entonces, miren, queridos hermanos, cuando nosotros decimos, ¿dónde? La pregunta, la siguiente diapositiva, que está, la pregunta 71. ¿Dónde nos ha prometido Cristo que Él nos limpiará por su sangre y su espíritu, tan ciertamente como somos limpiados con el agua del bautismo, cuando Él instituyó el sacramento del bautismo? Toda persona que pertenece a la iglesia, por favor, esto es claro, porque usted no puede ser autodidacta aquí. Usted no puede decir, bueno, yo voy a abrir la Biblia. Ayer estudiamos con el diácono Otto y nos dimos cuenta que el lenguaje ha cambiado, ¿no? La Reina Valera de 1909 dice, y llegó la viuda y depositó 2 blancas. ¿Qué significa eso? Pero la Reina Valera dice que depositó 2 monedas. La Reina Valera en 1960. Y la versión contemporánea dice 2 pequeñas monedas. O sea, se dan cuenta que el lenguaje va cambiando, no la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está en 2 idiomas, o 3 idiomas más bien, que no tienen mayor modificación: hebreo, arameo y griego antiguo. Ellos murieron y no tienen más cambios. Queridos hermanos, el bautismo, señal maravillosa, promesa del Señor, que nos lava permanentemente con su sangre y su espíritu. Porque, queridos hermanos, nos señala que nosotros primero somos discípulos de Jesús. Y estamos llamados a aprender, a enseñar su palabra para enseñarle a otros. ¿Para qué estamos aprendiendo la palabra? Para enseñar a otros, para llevar a otros a la salvación. Queridos hermanos, para vivir no como vividores, sino para vivir como seguidores de Jesús y haciendo seguidores de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué estamos haciendo? Discípulos. Eliana, ¿qué significa la palabra discípulo? Un seguidor, un alumno, un aprendiz.
Así que, mis amados hermanos, oremos que Dios nos ayude a comprender este llamado de hacer discípulos y de atestiguar con el bautismo que nosotros también somos parte del reino de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor y buen Dios, gracias por marcarnos con el bautismo ceremonial. Pero Señor, lo que más deseamos es ser marcados con el bautismo de tu Santo Espíritu, el que regenera la mente, el corazón, el ser, el que nos permite confesarte que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, el que nos rompe las cadenas del reino de las tinieblas y nos trae a tu luz admirable, a la comunión contigo, a la esperanza de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias. Podemos terminar la grabación.